Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Conexión Estelar, nuestro programa habitual de los martes, junto a Gema Ferrari y junto a Carlos Pérez, la primera emprendedora, artista, y el segundo músico, productor musical, filósofo, docente universitario, y yo, que soy Marcel Santos, acá en Engomados Geniales. Bienvenidos sean todos y todos. Lige Estela Ríos, un beso. Natalia Santos, gracias por estar acá, Nati, Dios te pague. Vamos a invitar a nuestra compañera Ferrari. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me Te, escuchan? te escucho perfectamente, Gema. ¿Cómo has estado? Me veo media despelucada, pero ahí estamos. Muy bien, te ves muy bien. Estamos bien. Bienvenida, como siempre, a Conexión Estelar. Gema, ¿cómo has estado tú? Gracias, feliz, gracias por un martes más, por estar con la gente maravillosa. Mira qué hermosos están entrando ya. Nos estamos conectando realmente ya en la hora específica y en la hora perfecta, que son a las 7 de la noche aquí en Miami. Nada, corazón, yo preocupada porque viene una luna llena, ¿no? El 31 viene una luna llena y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ya yo que soy media espiritual por ahí, media que no también, porque ahí le pego a los dos, a donde me acomode. Entonces, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Es el momento de reflexionar o es el momento de realmente disfrutar la vida y olvidarnos de todo un poco? Bueno, muchas preguntas, mi estimada Gema. Estamos esperando que se conecte Carlos Pérez. Sí, sí, mientras se... Permíteme, saludamos, por supuesto, Ahora, a Luisa, que se conecta desde Colombia, alias Life Miles, a Mariglo a través de Gloria y Patricia, gracias. Por supuesto, a Marlon Palacio, qué bueno tenerte aquí, Marlon Fernando, y a Lizab Ramírez, siempre conectada con nosotros y siempre presente. Creo que Carlos tiene problemas de conexión, entonces, mientras que él intenta conectarse, déme un segundito y le envío un mensaje. lo bueno que estamos conectados, estas redes son maravillosas porque estamos en un segundo, ya, se solucionado el problema. Carlos, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? Sí, 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 sí. Hola. Nosotros, yo no te veo, ahora sí, Yo sí, mejora. Tenés como dificultades en la communication. No volver a conectar entonces porque no sé qué pasa. Hágale, Yo pelado. los veo perfecto, me veo perfecto, no sé. Volver me veo yo me bello, salgo y me vuelvo. veo muy bien, Ah, o sea, si no me ves, bueno, Ok, vale. si creemos que estamos QAP, quédate ahí, compañero, para que Mejor arranquemos. un segundo ingresemos que eso no se demora. Hágale, hágale. Mientras tanto, que Carlos regresa, Clemencia, siempre con nosotros. Camargo, gracias. Mr. Tony Bakery, un saludo para Tony The Bakery. Hermano, bienvenido a Conexión Estelar. Creo que también estás por allá paseando humildemente en Santa Marta, Colombia, rico. como siempre, a Conexión Estelar. Así que, Gema, ¿quieres que hablemos de la luna llena mientras que nuestro amigo Carlos se conecta? Claro, cuéntame qué pasará. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahí Marcel, nuestro querido astrólogo, nos contará qué pasará el 31 con la luna llena. Bueno, lo primero es que no sucede exactamente el 31 lo que vaya a suceder. La luna sí se da 30-31, se da en ese rango de la noche, del 30 madrugada del 31, pero es interesante porque justo esta semana vamos a tener como varios episodios y voy a tratar de resumirlos rápidamente para no largarnos. El primero es Urano, que es un planeta transpersonal, que es un planeta muy importante en cuanto a representación de cambios, en cuanto a movimiento de tierra, que todo lo estamos sintiendo y más ahora con este huracán y todos los movimientos telúricos que han sucedido, etcétera. Mari, María Ángel está acá, bienvenida María Ángel, qué bueno que te conectes con nosotros a Conexión Estelar, bienvenida seas. Ese planeta está retrógrado, o sea, se está devolviendo para nosotros. Es una ilusión óptica, pero al entrar retrógrado, Urano, que es el
regente de Acuario, de acá hasta enero 24 del 2024, va a estar en ese proceso. Así que lo primero es muy importante fluir con los cambios, muy importante el asunto del cambio, muy importante el estar suelto, el aceptar que de alguna manera vamos hacia un cambio. Lo otro es la luna llena que Gema menciona. Esa luna llena es en Piscis. Agosto ha tenido 3 lunas. No es muy común que eso suceda, pero es también importante mencionarlo. Esta luna llena se da, por supuesto, el Sol en Virgo. Ahí está Mercurio, que está retrogradando en Virgo. Y en el otro lado está la luna en Piscis. Y ahí tenemos a Neptuno y tenemos a Saturno. Así que de alguna manera los regentes de cada signo, Mercurio es el regente de Virgo y Neptuno es el regente de Piscis, van a estar no solamente el Sol y la Luna, cada uno en sus signos que mencioné, van a estar en oposición. Detrás de todo esto, pues hay un Mercurio retrógrado que los memes y las redes sociales han puesto pues como el gran pero de la comunicación, pero realmente es un tema de revisión, de reestructuración. Retrógrado es reconstruir, recomponer, revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de toda esta luna llena que te mencionaba, va a haber varios protagonistas, pero para mí el más importante, para mí es Neptuno, que es otro planeta transpersonal, junto a Plutón y junto a Urano que ya mencioné, que es el que Neptuno está en Piscis, disolviendo absolutamente todo. Entonces venimos en unos procesos de disolución, venimos en unos procesos de profundo entendimiento de nuestra realidad, de nuestra propia percepción de nuestra realidad, pero a la vez también disolviendo taras, y al cerrar este mes con una luna llena en Piscis, estamos cerrando también ese ciclo de la luna que se cierra en Piscis como último signo del zodiaco. Para muchos astrólogos, el Sol gira en torno al número normal, o sea, Aries, 1, 2, 3 hasta el 12, y para otros astrólogos consideran que la luna hace un proceso inverso, pero yo creo que de alguna manera, para simplificarlo, creo que estamos cerrando un proceso, no solamente porque es luna llena, es un cierre de procesos, sino también porque está cerrando el mes y cerrando justamente en el último signo del zodiaco para volver a arrancar otro proceso. Así que, ¿esto qué significa en traducción en español? Significa que en esta semana estaremos probablemente con cierres muy fuertes a nivel de procesos que empezamos el año pasado, procesos muy emocionales porque la luna en Piscis, así como Escorpio, así como Cáncer, son signos de agua y por lo tanto son signos emocionales. Es muy probable que ahora estamos atravesando cierres emocionales importantes, que estemos culminando una etapa, que estemos diciendo me cansé, siento que hasta aquí llegué, hay un hartazgo, me harté de esta seguidilla de cosas que me pasan, que me dicen, que me ponen, que me presionan, que me maltratan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que estamos todos sintiendo. ¿Qué nos dice la astrología? La astrología nos dice, está bien que eso esté sucediendo en ti, está bien que estés cansado, está bien que estés cansada, pero ten en cuenta que básicamente no es momento de tomar decisiones porque cuando este fin de semana Venus, que por fin va a salir de su proceso de retrogradación de Leo, Venus representa el amor, la pasión, el amor propio, como lo consideramos en Leo, que está en Leo, sale el fin de semana de su proceso de retrogradación, pero hay que esperar a que salga y más o menos Mercurio, que termina por allá el 14 o 15 de septiembre su proceso de retrogradación, ellos dos se van a unir. Así que vamos a tener ya para esa fecha de septiembre ideas claras, conceptos claros, emociones más limpias. Y dentro de esa etapa del 15 de más,
Ya podemos juntar a Venus, que significa el deseo claro de lo que me valgo, de lo que represento, de lo que realmente quiero, con ese Mercurio, que significa quiero comunicar, quiero hacer y estoy listo para hacerlo. Entonces, un poco como todo el panorama gema, básicamente a grandes rasgos, para darte explicación. Vamos a ver si ya llegó Carlos Pérez. Hermoso, hermoso va a estar este tiempo, va a estar muy lindo. Sí, y ya cuando entremos ya para esa segunda semana de septiembre, ya realmente vamos a estar entrando en la temporada de eclipses. Carlos Pérez, ¿cómo estás, hombre? ¿Nos escuchas? Ahora Hola, sí, al fin. Hola. ¿Qué más? buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo están? está? Bienvenido. Por Ahora sí, aquí. bien. Tocó Listo, Ya está, cambiar de muchachos. conexión. ¿estamos bien? Ya tiene la conexión lista para conexión estelar. Hágale pues. Bueno, Sí, antes, sí. antes de empezar el programa, quiero agradecer a esta Patti Colombia por ahí, un beso muy grande, porque me encanta que Patti esté con nosotros, nos da tantas ideas. Ella ha estudiado mucho también eso de los planetas, así que me encanta que esté conectada con nosotros. Un beso muy grande. Y por supuesto a nuestra querida escorpiana de la casa, Paola, la fan número uno de Carlos. Bueno, chicos, vamos a empezar el programa, pero que la hora es muy corta para todo lo que tenemos que hablar, porque siempre nos quedamos cortos con todas estas maravillas y todos estos programas que de verdad no solo nos hacen abrir la mente, sino nos hacen enriquecernos también. Bueno, chicos, hola, muy buenas tardes. Estamos en Conexión Estelar. Gracias por estar con nosotros. Estamos con nuestro querido astrólogo Marcel Santos y nuestro querido, estimado, ya no sé ni qué decir más porque tantas cosas tan bellas que son ustedes, nuestro querido filósofo Carlos, Carlos Santos, digo yo. Dios mío, Carlos Pérez, pero es que está desde Colombia, así es que chicos, aquí tenemos Colombia, Miami, ¿no? Estamos por Miami los dos, ¿no, Marcel? Miami, Colombia, bienvenidos. Bueno, voy a dar un poquito de concepto porque el programa se llama Diosidencias y Causidencias. Entonces, estas dos palabras no son términos reconocidos en español. Parecen ser invenciones o variaciones de las palabras coincidencias y casualidades. ¿A qué le vienen en la cabeza, chicos? Marcel, hoy empezaremos contigo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te dice coincidencia, casualidades, diosidencias, causidencias? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué puedes diferenciar entre una y otra? Ya que se parecen mucho también. Bueno, no, muy bueno. Recordando a todos y gracias a todos los que se conectan, por supuesto. Alexandra Albadán también se conecta y Jorge Mario Vargas, que siempre también habitual internauta, oyente y televidente de Conexión Estelar. Por supuesto, todas sus ideas son bienvenidas. Hugo Vela también se conecta. Si hay temas que quieran proponer, nos encantaría entrar en sintonía con lo que ustedes quieran proponer. Y maravilloso. ¿Qué se viene en la mente? ¿Qué se viene? Ah, bueno, y se me olvidaba. Recuerden que sale en podcast también en diferentes... Alexandra, ¿cómo estás? Sí, ya me acordé de Alexandra, una mujer muy bella, pero comprometida con un amigo militar. Muy complicado, mi vida, muy complicado llegar a ese nivel. Que estamos en podcast, que nos pueden encontrar también a través de YouTube y que gracias a Sabana Radio que transmite nuestro programa también Conexión Estelar para Tabio, Cundinamarca, para el mundo. Un abrazo a todos los que nos escuchan desde Tabio en cualquier parte del planeta. Hugo Vela, un abrazo hermano y bienvenido. ¿Qué se viene a la mente? Pues lo primero que tengo que decir es que yo creo que de alguna manera retomando a un escritor que me gusta mucho y que respeto bastante, y he tenido la oportunidad de leer varios libros de él, JJ Benítez, Juan José Benítez, español, de Navarra. Hay algo que él dice que es, no existen las casualidades. Entonces, Hugo Vela es mi amigo, doctor Juan Carlos Gómez, ha propuesto varios temas. Como usted diga, Paola, aquí se le hace caso a usted, Paolita, usted prácticamente la que manda acá, porque si no, pues Carlos lo regaña. Todos los temas son bienvenidos. Hugo, bienvenido. Lo que quieras proponer, el doctor Juan Carlos Gómez es bienvenido. Todos los temas, por supuesto, que podemos hacer. Así que la casualidad también
también se me viene a la mente un famoso conferencista mexicano, Cornejo, Miguel Ángel Cornejo, que en la década de los 90 y 2000 visitó muchas veces Colombia y también tuve la oportunidad de ir a varias conferencias de él. Y él también decía lo mismo. Él también decía que la casualidad es cuando se junta el talento y la oportunidad. Es una frase de este señor. Pero desde dentro del punto de vista de lo que nos pasa, ¿cierto? De lo que nos sucede, y ahora con este Urano retrógrado que mencionaba antes de que nuestro amigo Carlos Pérez se conectara, que Urano significa en Tauro cambio, tierra, replantear, aceptar, modificar, conducir, llevar, transmutar en el sentido de la vida diaria. Yo siento que de alguna manera a veces la vida plantea pistas, sino que estamos tan, como decía John Lennon, el famoso líder de los Beatles, la vida es lo que pasa mientras que estamos tan ocupados. Y estamos tan ocupados en nuestro día a día, muchas veces en el ego, de la importancia de lo que somos, de lo que hacemos, en el corre-corre, que ese robot, ese automático en que nos ponemos, no alcanza a diferenciar esas diosidencias de las causidencias, como nombró este programa nuestra amiga Gemma Ferrari. Ese copy es autoría de ella. Entonces, alertarnos un poco, y eso es un poco lo que Eckhart Tolle y el tema del presente, Yogananda y todos los maestros o frases que pongo a veces en el blog de la superación, que diariamente saco un análisis, una perspectiva astrológica, filosófica, social, whatever, de lo que está sucediendo. Ellos siempre nos dicen, más que una diosidencia, una causidencia, preocúpate o prepárate para conectarte con el presente. Entonces sería un poco eso, mi estimada Gema, dándole la bienvenida a Fonseca G8 y a Hugo Vela, que dice, sí, hermano, mándanos los temas, envíalos, que aquí le trabajamos. Y lo que no sepamos, pues hermano, buscamos a quien lo sepa. Y si lo sabemos, esperamos que les guste. Así que esa sería mi respuesta, mi estimada Gema Ferrari. Mi querido Carlos, ¿tú crees en las coincidencias y en las casualidades o crees un poco en las diosidencias? Porque ya les voy a decir qué es la diferencia para mí en uno y otro, pero quiero saber primero qué es lo que yo creo, ¿no? Claro, quiero saber tú primero si tú crees en las coincidencias y o casualidades, o en las diosidencias, o simplemente es algo que hiciste algo y te tiene que llegar a cambio algo porque es parte de lo que tú empezaste a hacer algo y por ende se lo va a regresar, ¿no? Bueno, primero pues saludarlos a todos los que se han conectado, los que se van a conectar y los van a ver en las diferentes plataformas en las que ya no por coincidencia estamos. Entonces, dicho esto, pues no, voy a decir lo que yo pienso del asunto. Yo pienso también, y estoy muy de acuerdo con que en realidad no existe la casualidad y no existe la coincidencia como tal. Pues la diosidencia tendría que aceptar muchas cosas para aceptarla también. Entonces, voy a decir lo siguiente, la diosidencia me parece una forma de quitarse la responsabilidad de encima también, un poco, frente a lo que pasa, bueno o malo, ¿cierto? Es una forma de quitarse la propia responsabilidad de las acciones o de las consecuencias de acciones también. Entonces, bueno, dicho eso ya. Ah, eso es lo que piensas. Bueno, a ver, para mí, sé que la palabra diosidencia realmente como un término no está especificado, pero creo que, como dice un poco Carlos, que nosotros a veces nos hacemos o queremos creer en alguien o en algo para poder avanzar o para darnos ánimo o para darnos una esperanza, no sé, y apoyarnos en alguien o en algo. Creo que esto es un buen apoyo porque no es nada malo que uno diga, sí, es que me llegó porque Dios me lo dio. Pero yo sí creo que después de un buen trabajo, de un gran trabajo que uno haga, sí vienen los resultados. Pero también creo que uno tiene un destino. Entonces, al tener el destino, creo que el universo, o Dios, como lo queramos llamar, pues pone también de la parte
o el universo nos regala cierta parte y nosotros ponemos la fe y también la parte para que podamos crecer juntos, porque no se trata de ir a una escuela y sacar 20 porque, no sé, de repente estudié, pero quizás no fue la pregunta que yo estudié. Y quizás de repente en algún momento lo escuché sin querer, alguna pregunta, hablemos por ejemplo de una escuela, por decir algún ejemplo. Yo lo escuché en otro lugar o alguien me lo comentó y me llegó a la cabeza. Entonces, eso es parte de un aprendizaje que quizás no sea de nosotros, que quizás haya sido de otros lugares para poder ayudarnos a crecer también. Porque yo creo que Dios existe, el universo, la fuerza, como lo llames, creo también que tenemos un camino que seguir y a veces nos desviamos, pero siempre tomamos un rumbo. Entonces yo creo que no son como casualidades, ni el boomerang que tira el boomerang y me regresa. Creo que hay más allá de eso. Marcel. Sí, Gemma, muy bacano lo que decís, muy bonito lo que planteas y ya te voy a dar mi opinión, sino que Hugo Vela dice, uno de los temas propuestos es la carta astral y la astrología como herramienta para predecir la susceptibilidad de lo individuo o individual a los cambios de los estados anímicos. Me encanta ese tema, súper bueno y cuenta con ello, Hugo, que lo vamos a hacer. Ya ese tema queda chuleado, queda aquí guardado en la memoria RAM y vamos a darle. Las enfermedades mentales es un tema actual, estoy de acuerdo. En Engomados Geniales, si tú vas al YouTube de Engomados Geniales, ya tuve la palabra Carlos Pérez. Durante la pandemia hicimos un esfuerzo de convocar a psicólogos y diferentes terapeutas, etcétera, 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 para tocar el tema mental que creo que no hemos salido. Mario Mendoza hoy, que es un escritor colombiano, bogotano, brutal. A mí me encanta Mario Mendoza porque escribe absolutamente de todo. Tiene una serie de libros desde lo policial hasta lo fantasioso infantil como Harry Potter, estilo Harry Potter y demás. Decía una frase que me parece súper válida. Decía, hoy ya todos debemos reconocernos que estamos descompuestos. Y yo creo que ese tema nos ha costado mucho, que creo que esa frase que acabo de mencionar con el tema que propone Hugo también viene a colación de lo de Gemma y el tema de Juan. ¿Qué más? Un saludo para Juan Pinzón desde Mississippi, hermano. Un saludo para ti. Siempre te conectas, amigo leonino. Te queremos, parcero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que dice Gemma? Hay algunos asuntos que son de características de Dios o de la divinidad o de lo divino o de lo que está más allá de nosotros. Sí los hay. Que incluso, vuelvo y repito, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son los que de alguna manera traen ese mundo de afuera. Ya, yo también te quiero, mi viejo. Traen de ese mundo de afuera, de fuera de nuestro entorno, porque es que nuestro vecindario es Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Saturno ya es el límite, por eso en todo cuando aparece Saturno, que hoy está en Piscis, protagonista de la luna llena de este 30-31, Saturno nos va a decir cómo vas a poner límites. Te están irrespetando. ¿Y cuál es tu reacción? Golpear. No estás haciendo nada. Estás creando otro karma, que decía ahorita Gemma. Estás creando otra reacción en cadena que tarde o temprano no tiene otra búsqueda. Y si no cambias ese patrón, de la reactividad, que es una de las palabras de la semana con todo lo que mencionamos de Urano, retrógrado, luna llena y demás, ese patrón no se aprendió. Entonces, ¿de dónde viene ese patrón? Esa es la gran pregunta. Entonces los psicólogos, por supuesto, a quienes respetamos y queremos muchísimo, van a decir, no, viene de la educación del padre, de la madre, el trauma infantil, la figura paterna, la complacencia materna, la falta de límites que no te ponían, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa? El asunto desde lo espiritual, desde lo metafísico, desde lo astrológico, un poco desde ese punto de vista energético o de conciencia, que es realmente la palabra que a mí más me conecta con todo esto que acabo de enumerar, es el asunto de que la responsabilidad
es nuestra. Pero como decía Carlos Pérez, la responsabilidad nuestra no es porque yo soy el culpable, soy lo peor, que es donde pasamos al otro límite, al otro lado. Pasamos de la vanagloria, pasamos de destallar, pasamos del enojo, pasamos de la ira a darnos golpes. Tanto la ira como la debilidad o la tristeza o la culpa son parte del ego y lo que llamamos el cuerpo del dolor. ¿Dónde hay que ir? Que es lo que planteaba un poco Gema. ¿Hay que ir hacia dónde? Hay que ir hacia adentro. ¿Por qué esas cosas de afuera me afectan tanto? Porque ese espejo que de la afuera me afecta tanto, porque de alguna manera soy complaciente con otros y con otras para que sigan repitiéndose el círculo constante del abuso, del maltrato, y porque ese niño herido que aún tengo yo y que aún tenemos responde a ese maltrato, a esa dejada, a ese abandono, a esa tristeza. Ya para terminar, un segundito que me parece súper importante. Esta semana vi una entrevista que le hicieron a un actor, Andrés Parra, de un entrevistador argentino que se llama Dante. Ellos están radicados en Los Ángeles. Nunca había visto ese programa, no conocía al presentador, pero me llamó mucho la atención porque Andrés Parra, que es muy famoso por diferentes papeles que ha desarrollado y que lo ha hecho muy bien y que es un gran actor, llevó la entrevista hacia el lado más profundo donde Dante no lo esperaba. Y un poco lo que les invito a que busquen esa entrevista, Dante entrevista con Andrés Parra, lo encuentran en YouTube. Son 30, 40 minutos, pero no se van a arrepentir de verla. Lo que Andrés dice en esa entrevista no es actuación, no es prosperidad económica, no es liposucción, no es reggaetón, es totalmente una conexión espiritual y de conciencia de cómo él fue conectando todos sus episodios a raíz de una separación. Entonces, para cerrar esta intervención súper larga, lo que quiero decir es, lo que a veces detona el caos, lo que a veces sucede en nosotros como una separación, una muerte, una lejanía, una quiebra, etcétera, 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 es exactamente lo que la vida nos está poniendo para el replanteamiento total de 180 grados que tu conciencia y tu verdadero ser está anhelando que tomes esa fuerza, esa raíz, o es gracias a ese choque brutal frente a la realidad que de alguna manera aparece otra realidad. Es gracias a la dificultad que aparece la posibilidad de que esa diosidencia o esa causidencia, que ese Padre Eterno, o que la vida misma, o que esa casualidad, o que ese regalo se convierta en algo. Los maestros dicen, hay una famosa parábola que dice, mira qué bueno que tu hijo se ganó la lotería. Y el maestro dice, no sé si sea bueno o malo. Qué bueno que tu hijo se casó. No sé si sea bueno o malo. Porque el catálogo de bueno o malo solo está para la mente, la parte de la mente que está enfocada o en el pasado o en el futuro. Lo que traducimos como o estatus, poder, ganancia económica o lo que sea. Pero quien hace un espacio en la mente es capaz de darse cuenta que todo es bueno y que todo es malo. Ganarse la lotería es una barbaridad. Ganarse el baloto, que aquí en este momento dan 400 millones de dólares, debe ser una barbaridad. Te darán la mitad y quedas con 200 millones de dólares. ¿Seremos capaces, cualquiera de nosotros, de manejar 200 millones de dólares con capacidad, con organización, con humildad? O aquel que se enfrenta constantemente a una dificultad psicológica, aquel que se enfrenta constantemente a una dificultad física, ¿eso es bueno o eso es malo? Entonces, lo que planteamos de alguna manera aquí, ya para cerrar este segmento o esta pregunta, es la capacidad que podamos tener de estar en el presente. Nos enseña que lo que sucede no importa si es Dios, todo por supuesto hay que agradecerlo, pero lo que hay detrás de eso es la acción que nos debe motivar para seguir al siguiente paso. Total. Pero por ejemplo, Carlos,
Ok, listo. Hablando de la lotería, porque me quedé ahí pegada, que me la quiero sacar también yo. Carlos, ¿Vale? digamos, tú no solamente compras una lotería, compras lotería a millones y millones y millones de personas. Ok, te la sacas tú. ¿Es una casualidad? O sea, ¿te la sacaste por casualidad? ¿O crees que te la sacaste porque te lo merecías sacar? O sea, porque para mí, al merecer es una diosidencia, digamos así. Y lo otro ya es una casualidad, una coincidencia. ¿Lo pediste? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, en esas cosas que no está programado, que tú no estás pensando? Porque si tú vas a estudiar, sabes que en la universidad vas a sacar bien, pero si tú haces algo al azar, no sabes lo que va a pasar. Y si te la sacarías, ¿qué sería una coincidencia? Tú lo llamaste, lo estudiaste. ¿A qué te viene eso cuando pasan las cosas así de una manera que uno no está esperando y de una manera al azar, digamos? Bueno, ¿Cómo eso le... sí sería una verdadera prueba, una verdadera casualidad. Porque realmente, ¿qué lo haría uno merecedor de algo que no sabemos si es bueno, en realidad, como dice Marcel? O sea, es que puede que nos parezca bueno, pero lo bueno es lo que yo haga con eso, ¿cierto? No está en eso. Entonces, claro, si partimos del merecimiento, pues yo creo que hay muchas personas que se merecen tantas cosas y no las tienen. Es que científicos que se merecen tener unos espacios de trabajo adecuados y no los tienen, unos sueldos adecuados y no los tienen, mientras que otros, por hablar pendejadas, por ejemplo, pues se ganan muchísimo dinero y tienen todas las condiciones de vida favorables. Entonces también es un asunto que, si eso es una diosidencia, sería muy cruel, como lo hablamos esto ya es como una segunda parte de esto, ¿cierto? Como lo hablamos en el programa donde hablamos del destino y las diosidencias. Entonces, también sería muy cruel pensar así, ¿cierto? Porque si se merece o no se merece. Puede ser un asunto kármico, diría alguien, ¿cierto? Que de pronto no sabemos más allá de ciertas cosas por qué se lo podría merecer a alguien o no. Igual para ganarse la lotería habría que comprarla, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo nunca me gano nada, pero si nunca compran una boleta, pues nunca se va a ganar nada. También hay que hacer el esfuerzo de hacerlo, de intentarlo, ¿cierto? Es como pasar a una universidad donde hay pocos cupos y todos se lo merecen, ¿cierto? Es para sacarlo un poco de la suerte de las loterías, ¿cierto? Del azar. Mucha gente se merece pasar o entrar a ingresar a una universidad y el examen de admisión solamente permite 20 cupos y se presentan 2000. Seguramente que la gran mayoría se lo merece, ¿cierto? Entonces, yo pienso que eso es complejo. Y hay algo, voy a leer lo que dijo antes de eso Jorge Mario Vargas Ortiz, que dice que hay casualidades que tienen una dimensión mayor y van más allá de lo razonable. Eso igual a una diosidencia. Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo y hemos hablado de alguna manera que hay una intervención de otras cosas, de otras energías todo el tiempo y, y- y pienso que no serían diosidencias, eso tiene una intención clarísima, no, o sea, sí se diferencia de una casualidad en ese sentido, porque si es una entidad superior, una energía más poderosa, pues tiene una intención que para nosotros, no, como no la vemos en la magnitud, pues tal vez no la entendamos. Muchas veces una enfermedad también es una buena diosidencia. Mucha gente la enfermedad le ha enseñado cosas. El enfrentar un momento difícil y ha mostrado un camino diferente en la vida. Entonces, hay otra cosa que decía el doctor Ginás, eh, médico neurólogo colombiano, trabaja allá en Estados Unidos, que es uno de las eminencias en el cerebro del mundo. Y el doctor Ginás decía alguna vez que su método de pensamiento, su método de investigación tiene que ver mucho con la ducha. Él se metió a bañar y en la ducha él tiene un tablerito con unos marcadores y es porque ahí se relaja y ahí de pronto apunta una idea que se le ocurre, ¿cierto? Porque él dice que las ideas se trabajan con el tiempo, o sea,
uno va estudiando, va leyendo, va mirando, va investigando cosas, va buscando datos, pero hay un momento en que el cerebro empieza a conectar los puntos, cuando se relaja. Y es el cerebro solito, y cuando menos piensa, en el momento menos pensado, de noche, durmiendo en una fiesta, y ¡pum! Te dicen, tuvo una gran idea, maravillosa, Dios lo inspiró. Pues no, en realidad es que el cerebro está trabajando todo el tiempo y lo que hizo fue conectar los puntos. Eso es lo que dice el doctor Ginás. Entonces, hay que reconocer esa capacidad cerebral, ¿cierto? Esa capacidad de que de alguna manera el cerebro tiene cierta intuición en la medida en que va atando cosas y siempre está pendiente de los detalles del mundo y a veces no los hace conscientes. Entonces, ahí es donde uno dice, güey, claro, yo había pensado en esto, miren. Y hay una, yo no sé, ahí los doctores me ayudan con eso, pero hay una parte acá atrás, el hipotálamo se llama eso, una glándula que es la cargada de, como de potenciar ciertas ideas en el cerebro. Cuando, por ejemplo, si yo estoy interesado en, no sé, en comprarme un carro X, ¿cierto? Pero de verdad, o sea, tengo un deseo verdadero de conseguirme ese automóvil, marca tal. ¿Qué pasa? Que al otro día salgo a la calle y empiezo a verlos por toda parte. Pum, pum, me aparecen en todas las esquinas. Es porque el cerebro conecta eso. Entonces, esa información ya no es paisaje, sino que cada que la ve me la muestra. Y eso dicen los investigadores que es muy útil a la hora de buscar ciertas cosas también. Eso es una programación del cerebro que se puede utilizar. O sea, cuando yo quiero entonces cosas mejores, pues o sea, un mejor trabajo o unas mejores ideas, unas mejores canciones, pues debería desearlo realmente así y seguramente el cerebro me va a empezar a mostrar cosas para eso. Entonces, ahí hay una diferencia ahí, pues, como con el asunto de la diosidencia. Por eso Dime, Gemma. que tomas conciencia, porque normalmente uno sale a la calle y no toma conciencia de algo específico, pero cuando tomas conciencia de algo específico, seguramente lo vas a ver repetidamente porque te interesa. No creo que pase por casualidad, creo que pasan porque estás afuera y estás pendiente de lo que realmente te interesa. Marcel, ¿cómo conectas la idea de diosidencias con la interpretación astrológica de los eventos celestiales en la vida de las personas? Oh, qué buena pregunta. Bueno, antes de eso, Gloria Ríos se conectó, Pinzón César, Luz Gómez y Patti Colombia, como siempre, me propone y unas palabras y un tema que va a estar bien interesante, chicos, para que lo tengamos ahí para ver si les resuena. Yo voy más por la parte del karma o vidas anteriores, que sería también un buen tema a desarrollar. Esa es una discusión supremamente interesante. Lo hemos medio tocado acá, mi estimada Gema y mi estimado Carlos y amigos y amigas que nos siguen en este momento, porque para nuestras religiones, las más prominentes en el mundo occidental, el tema de la reencarnación fue abolido en los primeros concilios, ¿sí? Digamos que esa concepción de vidas anteriores venía muy arraigada anteriormente, en la antigüedad, ¿cierto? Antes de y después de. El tema del tiempo me parece que también es muy interesante porque de alguna manera esa visión judía del tiempo, recordemos que los judíos van como en el año 5000 algo, desde que crearon y fueron creados ellos y fueron desarrollados. Ellos tienen un día cero y van contando y el día fin es el juicio final, ese día es judía. Y luego eso lo retoma, lo adopta el mundo cristiano, católico, apostólico y romano y todas sus cantidades de vertientes que ahorita pues hay, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ese asunto del karma y del tiempo también es importante conectarlo. María Teresa, bienvenida. Porque no es solamente que es que algo se aparece o algo se desaparece, es que también nosotros tenemos una relación con una cantidad de ideas, una de ellas el tema de la muerte como final,
Dos, el tema del tiempo como lineal, que Carlos también lo planteó en algún programa, porque somos nosotros acá en esta parte los que creemos en el tiempo lineal, pero si vamos a las condiciones, a las civilizaciones aborígenes, si vamos a Egipto, si vamos a Sumeria, si vamos a China, si vamos a la India, es un tema cíclico que Nietzsche, como Carlos bien lo sabe, con su devenir histórico, trató de potenciar en el mundo racional filosófico, pero claro, para mí, por supuesto, se quedó corto porque el asunto del ciclo del devenir no es que se vuelva y se presente, sino que se presenta con las características similares, con culturas, edades, géneros, acentos diferentes. Ahora bien, ¿eso cómo se conecta con la pregunta de la amiga Gemma Ferrari? De cómo vemos este asunto de las casualidades y las diosidencias. Yo sí creo que de alguna manera hay una parte muy interesante de la astrología que yo, cuando empecé a hacer astrología, yo daba mucho enfoque y es la astrología kármica. Uno puede, a través de diferentes casas, aspectos y demás, y planetas, uno puede medio interpretar con esas posiciones y esas relaciones y esas líneas que hacen los planetas y demás, uno puede interpretar el trabajo kármico que esa persona tiene. Lo que pasa es que, claro, si hay dificultad para hablar de Jesús a un cristiano, hoy por ejemplo tenía una conversación con una colombiana que hace un programa de radio y ella me decía, es que yo creo en Cristo. Yo le decía a ella, es que yo creo en Jesús de Nazaret. Si hay dificultad para que dos personas entren en conexión con una cosa que es Cristo, que es otra cosa. Y para mí que el personaje más importante es Jesús de Nazaret, no el Cristo, porque la palabra Cristo viene del griego que significa redentor, liberador, y eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no fue a donde estuvo para ponerse en términos políticos y sociales. Incluso lo dijo claramente en varias de sus apreciaciones. Entonces, si hay dificultades, imagínense para hablar un poco del tema de la reencarnación o el tema del tiempo o el tema del karma. Pero que eso que no lo hablemos no significa que no exista. Es como la ley en el derecho que dice que tú no conoces, que no conozcas el delito no te hace exento de la pena. Es exactamente igual. Ahora bien, ¿qué camino nos queda? Esto es una apreciación personal porque cuando Gemma propuso el tema, eso fueron las cosas que Gemma dijo. Me gustaría que habláramos en términos personales. Cuando yo, a través de una casualidad, conozco por intermedio de mi ex esposa, una gran amiga, y esa amiga había sido una papeleta cuando joven, ella ya desencarnó, pero ya cuando la conocí tenía por ahí 65, 70 años, y había hecho y deshecho esa señora, una bacana, un ser humano bacanísimo, un ser humano bellísimo, y cuando yo llego al apartamento de ella encuentro en la pared una cantidad de fotos de maestros hindúes. Y yo me quedo como, me llama mucho la atención porque medio reconozco a uno de ellos. Y le pregunto a ella y empiezo, dame libros. Ella había sido iniciada por un maestro de la India. Y empiezo a leer literatura hindú, india, acerca de la meditación, de la reencarnación, del karma, de los procesos, de lo que llaman ellos maya, que es la ilusión. Si no reconocemos que este mundo es ilusión, es muy barraco, hermano. Muy barraco llegar al punto de cuento, porque si Dios es todo, si Dios es la concepción de lo que tenemos de Dios, es todo y es perfección, ¿qué es este mundo? Este mundo no es perfección. Este mundo, como decía Carlos, no es de complacencias ni merecimientos, es de dolor, es de caos, es de muerte, es de pobreza, es de injusticia. Entonces este mundo es ilusión. Cuando tenemos esa conciencia, cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a entender qué es diosidencia y qué es coincidencia. Y terminamos dándonos cuenta que hay una gran diosidencia que es tu vida y que lo que sucede y que lo que te encuentras cuando deseas y despiertas son las coincidencias que te van llevando un paso a la vez a la gran diosidencia que al fin y al cabo es la realización. Entonces, para terminar el segmento y seguir con la experiencia, cuando yo empiezo a leer, eso fue hace mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Hace años, décadas,
yo entiendo y leo esos textos y me doy cuenta la importancia de lo que está plasmado ahí. Y empiezo a meditar y empiezo en la meditación a pedir fervorosamente que el maestro fuera a Medellín. En ese momento vivía en Medellín. Que yo quería que me iniciara, que yo quería conocer, que yo quería arrancar el sendero. Pero era dele y dele, con el, como diría mi abuelita, con el cirilí. Dele y dele. Hasta que el maestro decidió ir a Medellín. Yo me inicié con el maestro gratis, que es otra cosa bien importante, gratis, ¿sí? Porque para el camino al Padre verdadero nadie te tiene que pedir absolutamente nada. El camino, no la terapia, que es diferente, porque aquí van a decir, no, es que las terapias cuestan. Dije el camino espiritual, no la terapia, que es diferente. Y, y ahí entendí cómo y para qué era mi karma. Porque a través de ese maestro yo pude entender que solo se puede disolver el karma cuando hay conciencia. Es la única manera, porque de resto, como dice Patti, para mí todo lo que se desencadena en esta vida es un aprendizaje, pero detrás del aprendizaje hay una palabra que es sinónima, que es karma. Porque al fin y al cabo la palabra karma significa acción, acción. En la palabra sánscrita originalmente no dice culpa, castigo, eso es judeocristiano. La concepción de pecado, busquen la definición de pecado, etimológicamente, qué significa la palabra pecado. Y van a entender que no es ni culpa ni castigo. Entonces, repito, si Dios es perfecto, como yo lo creo y como muchos de ustedes lo creen, y si Él es tan perfecto, ¿qué es este mundo? Es la gran ilusión, es la gran mentira. Y estamos entonces viviendo la mentira, sí. Y puede que en la mentira tengamos conexiones de amor, claro, producto de nuestra madre, producto de nuestros hijos, producto de los perros, producto de lo que amamos, pero que hay mentira en el mundo que habitamos, la hay. Cuando tenemos esa concepción, entendemos que esa es la mayor coincidencia y la mayor causalidad, sí, casualidad, porque estamos entonces interpretando que detrás de todo este mundo, abovedado por la ilusión, la maya, como dicen los hindúes, existe una verdadera energía. ¿Qué toca hacer? Empezar el camino de ascenso, gradual y paulatinamente. La gran ventaja, amigos y amigas, es de aquí de Conexión Estelar, es que por las condiciones energéticas, por las condiciones sociales, por las condiciones históricas que estamos viviendo, antes se eliminaba un Jesús, antes se iluminaba un Siddhartha, antes un Krishnamurti, antes un Zaratustra. Ahora vamos a ser millones las personas que transitemos rápidamente durante este periodo hasta el 2026 en crecer en conciencia. ¿Por qué? Porque el Padre lo quiere. Porque el Padre ya quiere que la gente que ha reencarnado millones, miles o las veces que sea, puedan empezar a tener ese retorno gradual hacia, porque la gran meta del ser humano no es ser famoso como Carlos Pérez quiere, hermano. Eso no es así, Carlos Pérez. No es la lotería, solo la lotería. No, ni Gemma Ferrari ganarse la lotería. La gran meta del ser humano en este, puede que en esta vida no, puede que en otra vida, pero la gran meta del ser humano es fundirse con la conciencia divina que nos creó y que creó el universo entero con una mente que escapa a nuestra concepción. Wow, qué maravilloso. Sí, es cierto. Es cierto, y quiero invitar a cada uno de nosotros, bueno, de los muchachos que están allí con nosotros, que vean los demás capítulos, porque venimos ya de una secuencia de capítulos, por eso hemos llegado hasta este momento. Ya hemos hablado sobre el karma, hemos hablado de la meditación, hemos hablado de muchos capítulos que me gustaría que ustedes lo vieran, por favor, y así sería más fácil para poder seguir avanzando y no retroceder en lo que ya nosotros hemos comentado. Mi Carlos, cuéntame. Yo tengo una pregunta para ti. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo varias. Se me peló, pero aquí está buscando donde dice preguntas difíciles. A ver, Carlitos. ¿Podrían las casualidades ser consideradas manifestaciones de un orden cósmico más profundo o simplemente son productos de
de nuestras interpretaciones subjetivas. Ya más o menos, ya nos explicaste un poco sobre eso, pero me gustaría que te profundizaras un poco, porque sabemos que Marcel, tú y yo tenemos un concepto totalmente diferente. Creo que estoy en el medio de los dos, pero me gustaría que te explicaras un poco más. Quisiera saber realmente tu concepto, no tanto de lo que estudiaste, sino como persona, como qué es lo que te pasó, qué es lo que tú viviste, por qué crees que no podría ser algo espiritual, que tiene que ser algo que tú lo veas para poder saber que eso es así. Bien, muy interesante, Gemma, esa pregunta, de verdad. No y es muy difícil quitarme en este momento el conocimiento de encima, porque, porque tú misma lo has dicho ahí, o sea, si es un asunto cósmico y en términos de Marcel, de una totalidad que está dada, y si aceptamos eso, ahí es donde se me sale pues el filósofo, si aceptamos en esas lógicas, sí, sí, así haría Sócrates, mío. Entonces, si aceptamos en esa lógica eso, que hay un asunto eterno, poder, poderosísimo en su eternidad, pues no existiría la casualidad, o sea, no sería casualidad, no podría hacerlo, porque entonces estaríamos debilitando esa eternidad, no sería eterno, le faltaría algo. Entonces, en ese sentido, pues no. Pero para los seres humanos, que somos limitados en nuestra capacidad, eso lo diría don Espinosa, que lo hemos citado antes, don Baruch de Espinosa, pues nosotros somos limitados en nuestro pensar y limitados en nuestra existencia física, en nuestro rex cogito. Pues entonces, claro, somos finitos y no alcanzamos a tener ese conocimiento infinito, pues interpretamos subjetivamente como casualidades ciertas cosas que probablemente estén dentro del plan, el plan que plantea Marcel, ¿cierto? No estamos tan lejos, o sea, el plan que plantea Marcel es un plan mayor al cual tenemos unas nociones o algunas personas se han acercado a esa noción de esa idea de plan mayor y por eso algunos se llaman iniciados, algunos están en la búsqueda. Y la diferencia con otros planteamientos religiosos es muy clara, y es que, por ejemplo, el budismo, todo esto que está planteando el asunto de concentrarse en el ser y en la concentración, en la meditación, en esa interioridad, no tiene que ver con el ego. O sea, no estamos buscando el perdón de nadie, pues, ni el ego. Pues mejorar mi ego porque yo rezo mucho, sino que estamos superando la conciencia para poder juntarnos en ese plan, ¿cierto? Poder entenderlo mejor. Entonces, para el budismo, los iluminados no son unos cuantos o aquel que lo vean todos los días haciendo algo. Para ellos, cualquier persona en el mundo puede estar iluminado, puede ser iluminado, cualquiera, inclusive no budista, no tiene que practicar el budismo. Lo que pasa es que el budismo tiene unas técnicas y unos métodos y un asunto de disciplina que permitiría eso a partir de la meditación y sus actividades, ¿cierto? Pero cualquiera lo haría. Entonces, cuando a ellos les proponen la idea de Jesús y les cuentan que hay un Jesús, pues ellos dicen, sí, claro, un iluminado. Es iluminado, lo reconocen, aunque no sea parte de su tradición, pues, y su oralidad, pero lo reconocen así como reconocen a cualquiera que cumpla las características de ser un iluminado y puede estar vivo. O sea, es que eso, hay una diferencia enorme ahí, ¿cierto? Y Marcel lo sabe mejor, pues, que ha estudiado más esas culturas. O sea, nosotros estamos occidentales, pues, estamos metidos en un cuento del ego en todos los sentidos, desde lo religioso hasta lo más mundano y mediático que podamos tener, ¿cierto? Es un asunto del ego. Todo el mundo nos han planteado el mundo a partir de ese asunto de usted, es usted el pecador, es usted el que se tiene que redimir, entonces usted lo tiene que ver, lo tenemos que ver haciendo esto, lo tenemos que ver en misa, lo tenemos que ver arrodillado, ¿cierto? O sea, es un asunto de los egos.
de que hay un Dios que necesita eso, que le recen, que le canten, que necesita que la gente se le arrodille. Y ese es un Dios para Spinoza muy débil, porque es un Dios que le falta algo, o sea, no es inmortal, no es todopoderoso, porque le falta eso, le falta que le recen, le falta que... Entonces ese Dios, Spinoza ya lo saca por un volado, y por eso es que muchos científicos, incluido Einstein, y muchos han dicho, si yo creo en un Dios, sería en el Dios espinociano. Es porque es ese Dios poderoso, que no necesita que nadie le diga nada, y que sí carece de algo, y es de voluntad humana, pues. O sea, no castiga, no premia, nada, cero. ¿Sí? Somos todo el conjunto de almas humanas y energía los que tenemos que trabajar en esa superación individual, pero no por el ego, sino por la conciencia misma, por despertar la conciencia. Ya me estoy alargando y me da pena con Marcel. No, maravilloso, maravilloso porque aprendemos muchísimo. Marcel, ¿tú crees que las casualidades que le pasa a las personas de repente a unas les hacen más fácil crecer, digamos, que a otras por algún signo zodiacal, porque la luna estaba en esa frecuencia en ese momento y de repente le tocó el signo zodiacal y bueno, le dio la casualidad a ese signo en el 2020, luego en el 2021 la luna le va a dar al planeta no sé qué y entonces el signo Escorpio, por decir, por yo que soy Escorpio, el Escorpio lo van a empujar y entonces se va a crecer, o tiene algo que ver las casualidades con eso de los signos y los planetas que están girando alrededor de nosotros? Es una buena pregunta, Gemma, en el sentido, yo creo que recordar, lo primero es, en astrología, Gema no es solo Escorpio, ¿sí? Gema se reconoce como Escorpio, Carlos con su signo, si es que cree en él, whatever, y Marcel como un Leo. No, porque ese es el sol, ese solamente es el sol. Y si vamos al arquetipo simbólico, como diría Joseph Campbell en sus textos de mitología, arquetipos y construcción de imaginarios, que es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo también. Pues al fin y al cabo el sol es donde pensamos y queremos llegar, esa conciencia que Carlos apuntaba. Uno cuando se reconoce como un escorpiano es que está buscando, recuerden, esos tres niveles de cada signo, de cada energía, el primitivo, el adaptativo y el evolutivo. Y cuando me reconozco como un Leo, cuando me reconozco como un Aries, cuando me reconozco como un Escorpio o un Cáncer, lo que estoy haciendo es que quiero llegar a hacer el proceso, a ser evolutivo en ese máximo nivel. No quedarme en lo primitivo que tiene cada energía, cada signo, no quedarme en lo adaptativo para darle gusto a Carlos, a Gema o a cualquiera, sino que llegar al nivel evolutivo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, diciendo eso de que no solamente somos el sol, porque también somos luna, entonces también somos femenino, también somos emociones, también somos empatía, pero también somos el límite y la norma de Saturno, pero también somos la expansión y crecimiento que plantea Júpiter, pero también somos los sueños que plantea Neptuno, o la comunicación que plantea Mercurio, o el amor que plantea Venus, o la acción que plantea Marte, y también lo que plantea Urano, que es cambio y comunicación a gran escala, y también lo que plantea y tecnología, y también lo que plantea Plutón, que es volver a morir constantemente, porque no se muere una vez. Ya cuando se muere uno es porque ya ha muerto muchas veces y porque ha vuelto a renacer, que sería lo verdaderamente interesante de una vida satisfactoria, ¿cierto? Una vida, recordemos nuestro programa de Egipto la semana pasada, de la balanza entre el corazón y la pluma. ¿Sí? Si llega un hombre poderoso y riquísimo, pues pesaría demasiado y no podría pasar, pero si llega un hombre que ha hecho esas muertes y por lo tanto ha desechado y ha dejado una cantidad de egos, como decía Carlos Pérez, que al fin y al cabo son energías a las cuales nosotros les damos nuestra propia energía, ¿cierto? El ego es un ser que creamos, que es parte de nuestra energía vital y por ende es el mismo, a veces incluso algunos, como El poder de la hora o En la nueva tierra de Eckhart Tolle, que pues, yo vuelvo e insisto,
léanlo, escúchenlo. A veces el mismo cuerpo reacciona de manera de enfermedad para que podamos ver ese ego, ¿cierto? Es tan fuerte ese ego, es tan fuerte ese personaje que hemos creado, que a veces el cuerpo dice, bueno, la única manera que tengo para que este man que va en automático y que no tiene ni idea de nada y que no le interesa la alimentación, que ni siquiera se lava los dientes, que ni si, etcétera, 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 pues vamos a ponerle esto para que el man reaccione. Y como dice Carlos, es evidente que mucha gente lo hace y es evidente que otra gente no lo hace. Ahora bien, que si eso, que aquel que se juntó y que se bajó y que eso incidió, pues la gran respuesta que tenemos, amigos y amigas, a nivel personal, por ejemplo, pues es el 2020. Antes del 2020 yo tenía conversaciones con personas y les decía, ojo con el próximo año, ojo con el próximo año, mano, que esto va a estar carnudo, esto va a estar heavy, esto va a estar pesado. Ah, eso no pasa nada, eso son vos, que vos sos rico, y astólogo, y vos qué es nada. ¿Y qué pasó en el 2020? Todo el sistema se fue, todo el planeta hizo off y vimos cómo los animales volvían, la tierra se regeneraba y nosotros teníamos que estar en casa porque estábamos guardados, porque la única manera de supuestamente no morirnos. Y mirábamos por la ventana y nos damos cuenta de que los animales que nunca hemos visto estaban saliendo, recuperando el espacio que nosotros le habíamos quitado. Entonces, de alguna manera, ¿quién puede negar que en el 2020 morimos? No sé quién no pueda decir que en el 2020 no murió. Es como plantear eso sería muy interesante. Entonces, apenas estamos tratando de entender unos súper aferrados, que eso es algo muy complejo, aferrados al pasado y aferrados a ideas, a polarizaciones, a odios, a discriminación, a violencia, a guerra, y otros no nos interesa ya más eso. ¿No? Hay otros que decimos, hombre, si ya lo hemos vivido, la manera que lo hemos vivido y pertenecemos a la especie que hemos sido capaces de aniquilar de la manera que hemos aniquilado, no solamente a humanos, sino el planeta entero, pues yo no quiero estar ahí. Y yo creo que parte del asunto de todos esos aspectos que tú preguntabas, ahora apenas estamos como medio saliendo. Y hay gente que le ha costado mucho porque aferrarse y lo que llamamos soltar, eso es un tema muy difícil. O sea, ser padre, ser madre, querer a sus nietos. Hay gente que está aferrada a su carro, hay gente que está aferrada a su empleo, hay gente que está aferrada a su cuerpo, hay gente que está aferrada al sexo, otros al dinero, otros al estatus, otros a la fama, otros al pasado, a lo que sea que estamos aferrados. Soltar eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Lo demás, como he tratado de explicar, pues enumerado, que si se da una diosidencia y que si, hombre, es posible que hoy pase por nosotros Jesús de Nazaret en sandalias y nos hable tal y como habló hace 2000 años y nosotros por estar aferrados al pasado o ir corriendo al trabajo o ir a comprar algo que nos hace falta o quién sabe qué, ni siquiera la pongamos atención en la calle. Es muy probable, ¿cierto? Que pasemos de largo y nos perdamos esa maravillosa oportunidad. Incluso preguntarnos si ha pasado, si alguna vez Y lo nos hemos mataron. encontrado diosidencialmente o casualmente con un personaje que es un maestro y nos perdimos su enseñanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos plantearlo también así, o sea, esa oportunidad siempre se puede volver a dar. Que en este momento, ¿qué es lo más difícil para cerrar el tema? Lo más difícil en este momento es que estamos haciendo una transición súper fuerte de ese ego que habla Carlos, que es una fuerza que si en nosotros es dura de sacar, imagínense en el colectivo, imagínense en las sociedades poderosas, imagínense todo lo que hay alrededor de lo que significa un ego, no en una persona, sino este contra este porque tiene este porque tiene 400.000 aviones, aquel porque tiene, o aquel que tiene una corporación que vende esto, y aquel porque, imaginémonos, ¿y por qué nos ha costado aceptar el cambio climático? ¿Por qué nos ha costado realmente llegar al asunto de que las selvas no deben ser destruidas? ¿Por qué nos ha costado entender
que el asunto de que las desmovilizaciones o los procesos de paz son importantes, pero más allá de eso es que pasan luego a convertirse en bandas y que matan o que sacan minería ilegal y que no se termina de parar el asunto jamás, porque hay un negocio detrás de todo eso. Eso es muy complicado de entender desde el punto de vista de la conciencia. ¿Cómo es posible que sigamos haciéndolo? Y ahora que hay incendios aquí, que hay el cambio climático allá, que hay inundaciones en Austria, que los fuegos en Portugal y en Canadá, que los huracanes llegando a Estados Unidos, en este momento hay dos, no solamente hay un momento que casi que hay tres, uno en el Pacífico, uno en la Franklin que va por el Atlántico para arriba, para Nueva York, y Idalia que va para Tampa esta misma noche, mañana en la mañana, y todo lo que es Tallahassee, y todo lo que es Orlando y todo lo demás, el norte de Florida. Millones y millones de personas siendo desplazadas porque nos parece una locura que nosotros nunca vimos el cambio climático y que la Tierra ha soportado absolutamente todo. Y un poco eso lo que les digo de Urano en Tauro. Porque a mí no me gusta ser fatalista, a mí no soy nostalmista, porque me parece eso terrible, pero ¿no les parece muy extraño que en Colombia vayan 7, 8, 9 temblores fuertes, 5, 4, 7, 6 en un mismo día, cuando en Colombia los temblores no se sienten? ¿No les parece extraño la cantidad de fenómenos en todo el planeta? ¿Y eso es culpa de quién? Culpa de nosotros como individuos, sí, por boludos, pero culpa de la gran masa colectiva que no ha podido tomar las decisiones y que no les interesa. Y eso, pues, tiene preocupado no a nosotros los cuchos, a los más cuchos menos, pero a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones van a encontrar con un planeta devastado y con el peligro grave de supervivencia. ¿Cuándo vamos a reaccionar? Aparece una diosidencia, aparece la enfermedad, aparece el caos, aparece la tragedia. Y solo cuando aparece la tragedia, aparece en nosotros el grado o el lado humano que se acuerda que el otro es importante, que el otro sufre y que cuando sufrimos nos damos cuenta de que el sufrimiento es real y que hay que atravesarlo. Desafortunadamente no hemos aprendido la lección, ni de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, ni de ahí para adelante, porque no ha parado la guerra desde la Primera Guerra Mundial. No había un día en el planeta Tierra sin un conflicto a gran escala. Un día desde la Primera Guerra Mundial. Y eso es muy triste. Eso es muy triste porque nosotros somos esa gente que toma esa decisión de matar. Y repito, entonces, el cuerpo, Urano, la Tierra, dice, ok, vamos a enviarle a estos muchachos que todavía están viendo Netflix y no quieren entender y demás, vamos a enviarles pequeño caos para que entiendan que a través del dolor deben ser humildes, porque detrás de toda diosidencia o coincidencia debe haber una experiencia de humildad. ¿Cuál es la experiencia de humildad? Debe haber un ser supremo, llámalo como quiera, energía, átomo, Dios, Abba, pero entrégate a él verdaderamente. Hasta que no recuperemos esa conciencia, muchachos y muchachas de Gema y Carlos, lo demás es inocuo, lo demás sigue siendo basofia, como decía un profesor mío de filosofía, verborrea. Además sigue siendo palabrería, porque no estamos llegando al verdadero núcleo del asunto. Y ese núcleo del asunto se posterga, se posterga, se posterga, se posterga, y la Tierra dice, más cerca, y vamos a llegar a un momento en que estemos frente a frente con la Tierra, frente a frente con ese karma, frente a frente con esa posibilidad de extinción, y no tenemos la respuesta. Si el país, uno de los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, si había catas para responder a un huracán de esta categoría 3, ¿quién puede ante una fuerza de un terremoto? Ante un fuego devastador. Hay que ser humildes, muchachos, y hay que buscar esa manera. Y desafortunadamente, pues yo creo que, pues a mí gustándome mucho la política y habiéndola estudiado,
pues la política sigue siendo más corta todavía ante todas esas necesidades. Por eso, de alguna manera, María Teresa, que yo creo que está por aquí, que es una amiga venezolana que es meditadora y que analiza y que acaba de lanzar un libro muy bacano que algún día puedo hablar con ella para que la entrevistemos acá en Conexión. Me decía, oye, chico, oye, porque es venezolano, oye, chamo, es que tú parece que saliste del closet. Y yo decía, sí, salí del closet de la espiritualidad porque es lo que más cuesta. No cuesta salir del closet de la sexualidad. Hoy hablar de espiritualidad cuesta demasiado porque ese metafísico, ese etéreo, no es científico, no es verdadero, pero muchacho, muchacha, tú tienes un lado espiritual. ¿Para cuándo vas a empezar a hablar de lo que te pasa espiritualmente? Que está conectado con lo que te pasa emocionalmente, con lo que te pasa físicamente, y que al fin y al cabo está conectado con el otro que hay a tu lado, y que está conectado con la tierra, y que está conectado con los demás. Que yo te pueda mostrar eso con una parábola científica matemáticamente, no, porque no soy matemático. Ojalá pudiera. Lo que te puedo decir, que Gema, ante esta respuesta largota y gigantesca, es: los hechos están hablando por sí solos y están planteados hace mucho rato. El asunto está en que estamos enfocados, como diría John Lennon, en que la vida pasa y nosotros estamos ocupados. La Tierra sigue funcionando, sigue moviéndose, sigue planteando un paradigma y nosotros estamos ocupados en lo que no debemos estar ocupados, o lo que sí, tal vez, pero deberíamos estar atendiendo hace mucho rato: los llamados de atención y el llamado de conciencia que al fin y al cabo la Tierra hace. Entonces, pues bueno, pues eso es como mi reflexión gigantesca, pero me parece que conectar como eso, muchachos, era como necesario. Ay, Mari, qué desahogada tan. No, mejor dicho, las conciencias que de ahora en adelante tenemos que tenerles muy grande. Ahora sí, mira, a veces dicen que es mejor no saber porque pecas de ignorante y no va a pasar nada, no tienes ningún pecado porque no lo sabes. Pero cuando lo sabes, ya es doble pecado. Entonces ahora sí, ya tengo doble pecado, si es que ahora no me pongo las cosas como tienen que ser. Pero, Carlos. pero para un momentico, Gemma, ¿cuál es tu pecado, mami? ¿Cuál es tu pecado? No El pecado, pecado, en el sentido de que me dijiste las cosas que realmente claro, uno tiene no, que hacer. Hay que crecer. epa, Entonces, si no me pongo las cosas para crecer, ya es porque yo realmente pero realmente me encanta lo que tú dices, y para ahí un segundo, porque realmente es una reflexión bacana. O sea, lo normal que nosotros digamos es, ya lo sé, ahora qué voy a hacer. Y por mucho tiempo, digamos, eso fue como una obsesión en el asunto del día a día, de cuando me equivocaba, ¿cierto? Y uno volvía y se equivocaba, y volvía y caía, la reactividad, el dolor, etcétera, la culpa. Gema, tú ya eres. Es que todos ya somos. El asunto está en que le demos salida a eso que ya somos. No es que voy a crear los mecanismos idóneos para que lo que ya sé produzca la consecuencia que estoy esperando, y con ello pueda generar el cambio de conciencia que yo me merezco. Es que eso no funciona como engranándose así como un robot. Eso funciona es: yo ya soy. Yo ya soy. Por eso te decía, el presente, muchachos. Es el presente el que debemos atender. No es mañana voy a entender. No, hoy y hoy y hoy y hoy. Y cada momento en el presente decidir. Y si estás triste, si estás aburrido, sentir esa tristeza, sentir esa debilidad, sentir esa ausencia, sentir esa pérdida. Y si estás deprimido, pues sentir la depresión. Y si necesitas ayuda, pues buscas ayuda y te conectas con una terapia que te haga salir adelante. Es el presente el que marca la diferencia. No es en el mañana ni en el pasado. Por eso cuesta tanto estar en el presente. ¿Por qué, Gema? Porque indica lo que decía Carlos Pérez: la responsabilidad. Cuando yo estoy en el presente, yo estoy y yo ya soy. Cuando estoy en el pasado, es el hubiera. Y cuando estoy en el futuro, ya vendrá el baloto, o como Carlos Pérez, que quiere ser famoso. Y eso no es así. Es el presente el que nos... Entonces, me parece bacano que te haya interrumpido, porque lo que quería decirte es: tú ya eres. Tú ya eres. cada uno de nosotros somos, chicos.
Carlos. Sí, sí, sí. No, no, totalmente de acuerdo con Marcel. O sea, es un asunto, estaba pensando que, y ya lo hemos mencionado antes, y volvemos, y eso es importante, cuando volvemos a decir algo es porque eso está ahí y es muy importante. El presente, vivir el presente es una de las cosas más difíciles para nosotros en esta vida tan acelerada, ¿cierto? Tan llena de información por todo lado, tan llena de problemas, de ciertos problemas del pasado, del futuro. Yo qué voy a hacer, ay, la otra semana, ay, yo que no hice aquello, yo que no pagué, yo que no hice. Siempre vivimos en el pasado o en el presente, en el futuro, pero no en el presente. Y de pronto se me ocurre un ejercicio muy interesante con eso, algo que yo trato de hacer con mis estudiantes ahora, y es que con la música, aquí me voy a adelantar a un programa que vamos a hacer que se llama Dígalo con música. Entonces, pero, pero si cada uno de los que estamos acá conectados y los que se van a conectar eh, hace un ejercicio muy básico con algo que es muy rico, que es escuchar música, la música solamente ocurre en el momento presente. Solamente existe en el momento presente, inmediatamente se va. Es muy, muy de eso. O sea, que tengamos un CD de música no quiere decir que esa música esté existiendo, ¿cierto? O un MP3. Entonces, el ejercicio es muy, muy sencillo. Es aprovecharlo como una meditación. Entonces, ponerse unos audífonos en un lugar tranquilo y poner una canción que a uno le guste y escucharla, no oírla, porque nosotros nos hemos estado acostumbrando a oír música, a que esté por ahí de fondo mientras uno trabaja, mientras hace otras cosas del pasado y del futuro, pero no la escuchamos. Entonces sería es guardar silencio, que es muy difícil, pero no es imposible. Entonces guardar silencio, no cantar, por ejemplo, sino concentrarse en lo que está sonando, en cada instrumento, tratar de entender lo que está pasando en el presente de esa canción, cuando suena, porque ya en el siguiente segundo ya está otra cosa, otra cosa, otra cosa. Eso para los que hacen música o hacemos música, pues de alguna manera es un entrenamiento que hay que hacer, ¿cierto? Y uno aprende a escuchar muchas cosas al tiempo y es un ejercicio muy chévere, pero háganlo, ensayen. Y esa es una forma de realmente estar en el presente. Luego habría que quitar esa música y empezar a escuchar el mundo en el momento presente, para que el cerebro se conecte ahí en ese asunto de presente que nos puede mostrar el camino hacia cosas mejores, por supuesto, o a mostrarnos qué estamos cometiendo de errores, porque todo lo cometemos. Eso es un trabajo del día a día, del presente. Pero si estamos en automático, como dice aquí mi amigo el Adonis de la Florida, pues sí, si estamos, no, verdad, si estamos en automático, pues esa vaina no nos va a funcionar. Entonces tenemos que apagar el automático y ponerlo en manual y entonces escuchar, estar presentes, escuchar esa canción del mundo en ese momento presente. Sentirla, escuchar, estar, saber que estás vivo. Yo creo que esas no nos damos cuenta y no sentimos y no pensamos, estoy vivo, estoy acá, estoy ahora. Un día Sí, hemos hablado sobre que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, apagamos la cámara en pocos minutos y ya eso es pasado. De verdad que eso cuesta pensar que después de un minuto que uno dejó algo, o dejaste de hacer algo, o acabó el día, ya forma parte del pasado. Creo que nunca había tomado esa idea tan fuerte y tan dentro de mí. Digo, Dios mío, realmente es pasado. O sea, en pocos minutos vamos a quedar en el pasado, chicos. y esa, Y ese, Gemma, perdóname, ese es el momento, ese es el momento, es bueno, que dice, cada programa con ustedes es maravilloso, gracias, tan bella mi Pau. Por aquí dijeron, yo leí un libro que el título era Dios, no hace los milagros, tú los creas. Me encantó. Gracias, qué lindo ese libro. A ver por aquí uno más. Despertar es lo que cada
encuentro con ustedes, con su profesionalismo. Ay, qué lindo, Gracias. qué lindo. Yo voy más por la parte del karma o vidas anteriores. Ok, y eso creo que sería Sí. también un buen tema a desarrollar. Bueno, corazón, también Pero te venga, comento que tienen un tema de karma. antes de eso, con lo que estabas diciendo, y eso tiene que ver con la creencia del, digamos, me voy a atrever a decir, todos los chamanes, taitas, mamos, guerreros, brujos de los antiguos han sabido siempre, y esa es la muerte como un aliado. Eso lo menciona también Carlos Castaneda, el aliado, o sea, el aliado, la muerte es un aliado cuando la vemos de esa manera, no como algo triste, negativo, hay que pesar, sino como eso que nos hace mover la nalga para decir, bueno, hágale pues, ¿cierto? Porque cada segundo es pasado, se perdió. Si no lo aprovechamos bien, se perdió, ¿cierto? Por ejemplo, yo jamás siento que esta hora de nosotros, casi hora y media, aproximadamente 3 horas, sea tiempo perdido, jamás. Es un aprendizaje, uno queda pensando en la noche, en la semana, sobre eso, esto que hablamos, ¿cierto? Entonces es eso, y acciones, ¿cierto? Pasar a la acción como hemos hablado antes. Ahí está, ya, no digo más, Aquí no se interrumpo más. aprende muchísimo, chicos. Bueno, ya estamos por irnos porque son 8:17, se nos pasa un poco la hora, pero es que con estos maravillosos, ¿cómo uno termina? No, uno no tiene más palabras para terminar. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por estar pendiente, por sus comentarios, por sus ideas. Gracias a nuestro querido astrólogo Marcel Santos, a nuestro querido filósofo maravilloso Carlos Pérez. Gracias porque cada martes aprendo, cada martes crezco como persona, como ser humano, como amiga y como creo que cada uno queremos aprender y cada uno nos falta por aprender. Gracias a ustedes por cada martes. El martes que viene no estaré con ustedes, ya después les contaré qué pasó. Gemma, no, Pero Gemma, si vas a estar, porque tú dijiste que es el 12, ¿no? el 12 sí. Y el próximo martes, si Dios quiere, es 5 5. Ah, de septiembre. perdón. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, Miami. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a despedirnos, agradecer a Dios, al universo, al Dios que tú creas, de las cosas maravillosas, de estar primero porque tenemos a este grupo maravilloso, a Carlos y a Marcel, agradecerle a Dios por ustedes, porque por el conocimiento de ustedes, por habernos encontrado en este mundo y porque más tarde seamos un pasado, pero un pasado maravilloso y que alguien que nos pueda escuchar aprenda mucho de nosotros. Dale, Marcel, que tú eres el que... Vamos a orar un poquito y agradecer al universo, ¿te parece? A ustedes de nuevo, Carlos, gracias por tu sinceridad, hermano, por Gemma, por ese ímpetu y por esa apertura que tenés, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, a Estela, a Natalia, a Patricia, a Gloria, a Amparo, a Marlon, a Patti. Patti, ese libro que nos recomendaste no lo conocía, a Clemencia, a quienes nos recomiendan temas, la reencarnación, el tema astrológico y el tema emocional va a estar ahí, ya Carlos lo había recogido sus impresiones. En fin, creo que hay muchos temas aún que nos quedan. Esto va, si Dios quiere, seguiremos acá en esta conexión. Se ha convertido para nosotros en un regalo para nosotros mismos y poder sentir como esta energía a distancia. Repito, a todos los que estuvieron conectados, gracias. Seguiremos acá, a los que nos escuchan y a los que nos van a ver en YouTube, a Sabana Radio, que está transmitiendo nuestro programa desde Tabio, Cundinamarca para el mundo a través de la plataforma digital. Gracias. Así que hoy hablamos de las diosidencias y de las causidencias, que básicamente yo creo que podemos decir, amigos y amigas, recogiendo lo que hemos aprendido el día de hoy, es la capacidad que tenemos de estar acá. Así como Gemma hoy tuvo esa clarividencia en ese momento claro que ella intentará que no se desvanezca en el segundo siguiente. Así todos estamos haciendo el intento para que nuestra propia presencia, que es la llama pequeña, la gran llama eterna, que está siempre presente y creando,
Muchos dicen que Dios inhala y Dios exhala. Que cuando Dios inhala hay contracción y que cuando Dios exhala hay creación. Entonces, así también somos nosotros mismos porque somos un reflejo de la creación. Padre, nosotros estamos acá tratando de llevar esa semilla de la conciencia, porque queremos seguir despertando, porque queremos aprender más de ti y porque acá a través de esta conexión estelar, tu diosidencia, tu presencia, tu palabra, tu acción, tu sanación y de todo lo que hay alrededor tuyo, incluido la tierra, incluido los seres que la habitan, podemos habitar seguros, estables y compartir este espacio que tú nos has regalado para que habitemos. Que si mañana o pasado mañana no estemos, no es importante, porque si sabemos que somos inmortales, haremos lo que nos corresponde en cada segundo. Eso sería esta conclusión, amigos, desde Conexión Estelar con Gema Ferrari, Carlos Pérez, Marcel Santos y todos ustedes que contribuyeron a que este programa haya sido sinceramente espectacular. He sentido, tanto Gema como Carlos, estoy seguro de ello, hemos sentido la energía de ustedes ahí. Y si ustedes lo sienten, es porque algo está sucediendo. Y eso que está sucediendo se llama conciencia. Crean en esa conciencia. Ya le hemos dado toda la importancia a la mente. Le hemos dado toda la importancia a la división, a la guerra, a la polarización. ¿Por qué no le damos una chance a la conciencia? Amigos, Conexión Estelar volverá con Carlos Pérez, Gema Ferrari y con ustedes que se conectaron hoy. Gracias y con mucha más gente que siga conectándose. Como dice Gema Ferrari al filósofo Carlos Pérez, gracias. Totales. Total. Chao, mis amigos. Un abrazo. Chao, gracias. Chao.